Entonces les saludamos igual a los que están con ella, ahí en el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios. Recuerdan que estamos estudiando un tema los días jueves, ¿cierto? Estamos estudiando las doctrinas fundamentales, pero comenzamos con la doctrina del pecado. Y leímos un versículo que fue, ¿sí recuerdan? ¿No? Eso sí. ¿Dónde es? Romanos, capítulo, sigue después del 2, ahí les voy diciendo. 3, muy bien, cogió la pista, ¿cierto? 3, y está antes del 24. Bueno, oiga, sí, muy bien, cogieron bien las pistas. Muy bien, vamos ahí en Romanos capítulo 6, era 6, no 3, perdón, sí. Bueno, era 3, ¿cuál es? Bueno, aunque los dos no sirven. Uy, sí, verdad, preciso. Leamos ahí en Romanos 3:23 y luego vamos a Romanos 6:23. 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ya hicimos la oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios fuerte? Amén. Sentémonos unos minutos, mis hermanos. Una bendición muy grande poder estar aquí en esta hora reunidos. Comenzamos hablando sobre algunas definiciones y una principal del pecado, que viene la palabra hamartía, que es errar al blanco. Hablamos de varias cosas, muchas cosas hablamos hace 8 días, y una de esas últimas es que el pecado trajo 4 maldiciones, ¿cierto? Trajo la maldición sobre la serpiente, es decir, sobre el reino animal. Segundos, trajo la maldición sobre la mujer, es decir, sobre todas las mujeres de ahí en adelante, dolores de parto. La maldición sobre el hombre, es decir, ya el hombre tiene que trabajar fuertemente para que la tierra produzca, para el sustento. Y también, por ende, esto muere, lo que hemos hablado. Y cuarto, la maldición sobre la tierra, es decir, ya vinieron a ver unas plantas que antes no las habían, los espinos y cosas que antes pues no eran. Ahora hay plantas venenosas y fuera de eso la tierra está gimiendo, ¿cierto? Este planeta, decía uno de los físicos más tremendos de la historia, que murió no hace mucho, creo que fue se me fue, se me fue, de pronto ustedes me ayudan a acordarme, Hawkins, Stephen Hawkins, él dijo: a la tierra le quedan que aproximadamente 1000 años, dijo él. Y no es como tan raro eso. ¿Por qué? Porque Dios viene por la iglesia y vienen unos 7 años de o 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, y después de eso viene se me está yendo todo hoy. Viene el juicio a las naciones, y luego viene el milenio, y después del milenio ya viene el juicio, ¿cierto? Ya donde se quemarán los cielos y la tierra, todo se quema, y póngale unos 1000 y poquito de años, digo 1007 años más lo que el Señor dure en venir. Entonces de pronto no es tan
no es tan loca la idea esa. Pero él lo decía era por la degradación del planeta. El planeta está en una degradación, se está cada vez acabando más. Ayer estábamos en el Cantor, hicimos varias visitas, desde el mediodía a 2 visitas, y visitando a la hermana Emma, hablando con hermano Elkin, él me mostró por allá un lugar. Yo le dije, uy, esto tiene una forma como si hubiera pasado un río hace muchos años. Me dijo, por ahí hay una quebradita, pero es pequeñita, ya ni se ve. Y, y eso indica, el planeta se está acabando, los recursos naturales, todo se está terminando. Pero ¿a causa de qué? Del virus, el cual se llama este mensaje. Pues Dios ahorita me puso el título en la cabeza, yo pensando, ¿cuáles son los virus más mortales del mundo, de la historia? Y podemos ver muchos virus que han matado mucha gente. Es más, hasta acuérdate que hoy estoy con la memoria por ahí retrasada. Hoy tengo el disco duro un poco lento. Pero el coronavirus ha llevado muchas vidas, pero ha llevado más la tuberculosis, porque durante muchos años ha llevado millones de personas, ha matado millones de personas. Pero pensando en cuál es el virus más mortal, el más mortal, porque hoy hablaba con una persona y la persona me dice, yo no sé qué tiene el ser humano, que todo busca las cosas malas, donde todo eso lo usaran para lo bueno. ¿Cuál es el problema? Pues es el virus mortal y es el pecado. El pecado es el virus mortal de toda la historia de la humanidad. Por el pecado muchos se han suicidado, muchos han matado a otros, muchos han arruinado la vida de otros, ¿cierto? Han habido guerras, muertes por todo lado. La noticia que hoy salió tan triste de la niña, ¿cómo se llama? Sofía. Sofía. Cosas, pues, y analicemos qué pasó ahí. El pecado es el virus que tiene destruido al ser humano. Por eso el ser humano toma la decisión de pecar, porque recordemos, vamos a ver si recuerdan, así con la ilustración que les dije, el pecado es ¿qué? Empieza con D y sigue con sí. Una decisión, ¿cierto? Pero Dios es ¿qué? Una necesidad. El pecado no es una necesidad, Dios es una necesidad. Pero el pecado es una decisión, alguien toma la decisión de pecar y peca. Pero si quiere, no lo hace, es una decisión que toma. Pero hay muchas más cosas que vamos a hablar durante estos jueves. Porque cuando hay una transformación, que vamos a mirar en ese título, ojalá que no se me olvide, que se llama, le voy a poner la metamorfosis del cristiano, póngale así, o del ser humano. Bueno, contarles de que por medio del pecado viene también unos mandatos de parte de Dios, que es que la ley, al llegar la ley en el tiempo de Moisés, la ley se convierte en algo obligatorio, porque si no se cumplía, entonces habrían unas consecuencias. Por eso, la ley, ¿qué hace? La ley hace que se haga una justicia, incluso aquí en Colombia. La ley que muestra, la ley regula el comportamiento del ser humano. Dice, no maten, entonces hay una regulación. ¿Pero por qué hay una regulación? Por el pecado. Donde no hubiera pecado, no habría ley. Pues ¿para qué ley si no hay pecado, cierto? Pero es necesario, porque la ley de Dios viene a mostrarle al hombre lo que es pecado. Es que es algo, yo me pongo a pensar, eso es algo como a veces, ¿cómo le diríamos? Ilógico, no sé, hay otra palabra. Que yo diga, no sé, que yo me quite los zapatos
y que empiece a caminar por unos vidrios y que alguien me tenga que decir que no puedo caminar por los vidrios porque me corto los pies, ¿sí? Eso sería ilógico. Si yo estoy caminando y me duele y sé que me duele, ¿por qué tengo que caminar por ahí? ¿Por qué tiene que llegar alguien y decirme, si se mete ahí, entonces lo castigo? O sea, no es decir, la ley viene a mostrarle al hombre que el pecado que comete está mal y es malo y le hace mal a él, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Por la naturaleza del hombre. El hombre siempre, como lo vimos, está inclinado a hacer lo malo. Por eso encontramos 10 mandamientos. En ese mismo, en la Biblia encontramos 613 mandamientos, que los cuales en esos mandamientos están esos 10, y los cuales hablan de una relación, unos mandamientos en relación a Dios, del hombre con Dios, y en relación al hombre con el hombre, ¿sí? En estos días los miramos, o ustedes los pueden mirar también, porque el pecado del hombre está en 3, digámosle, direcciones. Es decir, el hombre peca hacia Dios, pero también peca hacia el otro. Por ejemplo, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, adorar a otros dioses es una afrenta delante de Dios. Pero también vámonos más adelante donde dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus animales, ni sus cosas. Entonces, y también no matarás, es algo en contra del otro. Y también habrían otros en contra de sí mismo. Por eso Dios dice que hay que cuidar el templo del Espíritu, porque hay pecados contra el mismo cuerpo, ¿sí? ¿Como cuáles? Sí, la borrachera, el chicharrón, no lo metemos ahí. Bueno, depende del marrano. Bueno, no el marrano del ser humano, depende de la persona, ¿cierto? Si alguien no puede comer chicharrón y come y se mata, entonces, bueno, está ahí haciendo algo, ¿sí? Pero el hombre ve la ley y ve la Biblia como una imposición. Es que me imponen eso, es que ustedes no los dejan hacer nada ya. ¿Ustedes han escuchado eso? Y es que nosotros no es que no nos dejen, somos libres. Y antes, porque somos libres, es que decidimos no hacerlo, ¿cierto? Amén. Por eso el objetivo de la ley es el conocimiento del pecado, es decir, para que el hombre conozca lo que es el pecado. 2, para revelar la santidad de Dios, para mostrarle al hombre que pecar va en contra de Dios porque Dios es santo. Y Dios no se emborracha. Y Dios no ofende, Dios no, ¿cierto? No comete pecado. 3, para traer al ser humano a Dios, para que por medio del conocimiento del pecado el ser humano llegue a los pies del Señor, ¿cierto? Por eso la ley nos muestra lo que es errar al blanco, ¿sí se acuerdan? Darle aquí es pecar, es decir, erró al blanco, porque es hamartía. Es decir, cuando usted hace lo que no debe de hacer, entonces está errando al blanco, y eso es pecado. Por eso encontramos que la Biblia se encuentra en 2 direcciones. Yo siempre les doy mucha información, pero lo bueno es que se la repito. La Biblia se encuentra en 2 direcciones. Digamos, si nos ampliamos mucho en la Biblia, logramos encontrar 2 cosas. Una es la relación de Dios con el hombre, ¿sí? Es decir, quién es Dios y esa relación con el hombre, y qué es el hombre y esa relación que tiene con Dios. Esas son las 2 cosas que hay en la Biblia. A partir de ahí ya usted desglose todo y va a encontrar un montón de cosas. Por eso es necesario que nosotros mantengamos la biblioteca que es la Biblia, la mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es el manual de instrucciones. En la Biblia está contenida la palabra de Dios.
es luz de nuestro camino, es el pan, el alimento para los que están débiles, ¿cierto? Es donde encontramos fortaleza cuando estamos en momentos difíciles y encontramos la guía. Por eso yo les he dicho, todo tiene un manual de instrucciones, hasta usted, ¿cierto? Hasta yo tengo un manual de instrucciones. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Ahí está todo lo que es usted y cómo debe de hacer y ya. No se salga de eso y ahí va a encontrar todo lo que usted necesita. Amén. Por eso encontramos en la Biblia tipos de pecado. Hay unos grupos de pecado. Hay pecados que son religiosos, sexuales, sociales y también por omisión. Ustedes están aprendiendo todo eso, ¿cierto? Para cuando yo les haga el examen. Bueno. ¿Sí? Pecados religiosos, ¿cuáles? Adorar a otros dioses, alabar a otros dioses. Bueno. Sexuales, lascivia, fornicación, adulterio y entre otras más. Sociales, robar, ¿cierto? Injuriar. Por omisión, Santiago 4:17. Ese es los pecados por omisión. ¿Cuáles son esos pecados? Ahí mismo lo dice, y lo dice de manera muy clara. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? En Santiago 4:17. Y al que sabe. Por eso la palabra lo que hace es mostrarle al ser humano y darle a conocer, y luego será juzgado. Decía la hermana predicadora el martes, la hermana Dina, decía que el hermano ministro, el ministro de DECOM, hermano Emanuel, acuérdate que hoy estoy un poco lento, pero bien, vamos bien. Estoy como a 2 kilómetros por hora, pero vamos bien. Entonces, decía que, bueno, ¿y qué pasó o qué pasa con los que no han escuchado el evangelio o con los que, cierto? Entonces, ahí es donde viene lo de Romanos 2, pero ya ustedes lo estudian en la casa, que serán juzgados por las conciencias. Y bueno, ese será otro tema que trataremos después. Pero lo quería traer es porque algunos, o mejor dicho, todo el mundo de alguna manera sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando no hace lo bueno y hace lo malo, bueno, ya eso es pecado. Y cuando sabe que hay que buscar de Dios y no lo busca, pues bueno, ya eso es pecado. Y ahí podríamos profundizar mucho, pero podríamos mirar en Gálatas 5:18 o ya el 19 o del 18 puede ser, cuando Pablo está hablando a los Gálatas y cuando dice ahí, y manifiestas son en el 18, hagámosles del 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Bueno, ahí sí, entonces el 19 dice, y manifiestas son las obras. ¿De qué? De la carne. Entonces, bueno, luego estudiaremos más. Por eso los jueves vamos a meternos en doctrina, ¿sí? Esto es pura doctrina, ¿sí? Estoy doctrinando como si lo fuera a bautizar. Entonces, y dice, manifiestas son, porque hay dos cosas, las obras, pero no hay obras del Espíritu, ¿cierto? ¿Cómo dice? Las obras de la carne, y luego más adelante, y dice, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Porque el Espíritu no tiene obras, sino que tiene un fruto, ¿sí? Pero la carne sí tiene obras. ¿Cuáles son las obras? Adulterio. ¿Ese es un pecado qué? De los que yo les dije. Sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados sexuales.
Ahora vienen en el 20 pecados religiosos, idolatría, hechicerías. Ahora vienen pecados sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Mira todas las que hay en sociales: homicidios, borracheras, también puede ser social o también personal, igual que las iras, orgías, un pecado sexual. Y dice, y cosas semejantes a estas, ¿sí? O sea que hay muchas más. Porque como vimos hace 8 días, el hombre se inventa males, se inventa pecados cada día más. Por eso la palabra dice, y semejantes a esas, para que no resulte diciendo que no. ¿Y dónde está que no puedo fumar cigarrillo? ¿Cierto? ¿Y dónde está que no puedo tomarme los chorritos? No, ahí está todo. Bueno, aquí está ya el de... Bueno. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, porque es una práctica, o con eso, ¿sí? Por eso va muchachos y muchachas. Uno que tiene que hacer para tocar piano. Ahí está nuestro pianista, bajista, guitarrista, trombonista, cocinista. Bueno, ¿qué tiene que hacer para tocar bien el piano? Practicar. Y entre más practica, más se le graba en su cerebro, ¿sí? Mejor lo hace. Por eso el pecado es una práctica. El ser humano practica tanto el pecado que a lo último se vuelve normal. Es como el que está tocando, ¿cierto? Entonces llega y hace y dice, uy, ¿usted cómo hizo eso? Ve, ¿yo qué hice? Ah, usted hizo como brurururun. Ay, ven y yo veo. Ay, sí, yo hice brurururun, pero no me acuerdo de haber hecho brurururun. ¿Por qué hizo brurururun? Lo hizo automáticamente, salió solo, ¿sí? Eso surge solo, porque en la práctica se hace el maestro. Por eso este virus es tan tremendo que las personas, entre más lo practican, más naturalmente se vuelve para ellos. Cuando yo tenía 16, 15 años, me estaban enseñando por ahí pero bueno, a ver, ¿cómo les digo? Pues para que no suene tan feo. Me están enseñando como a quitar la vida de alguien, ¿sí? Entonces me dijeron, bueno, tiene que llegar y mire, no mire a los ojos, sino tintan y ya, y se va. Ya luego, en la segunda usted va a llegar y ya lo mira una vez y pim, pim, pam, y ya. Y luego ya usted lo va a poder mirar y a lo último ya usted lo mira a los ojos y le habla y el otro le dice tan, tin, tan. Hay cosas tan terribles, ¿no? Es decir, a lo último se vuelve lo que sea, el homicidio, lo que sea, se vuelve una práctica. Por eso el pecado es una práctica que se va volviendo natural en el ser humano y por eso es el virus más mortal de la historia y de toda la humanidad. Por eso dice, vea, el que practique el pecado es como el mentiroso. Al último se vuelve tan bueno, bueno, no, tan teso más bien, para decir mentiras que hasta él se las cree o ella se las cree. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vuelven buenos, tesos en eso, ¿cierto? Por eso dice, los que practican, porque es una práctica, es una decisión que toman tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y sabemos que el reino de Dios es la salvación. El que practica tales cosas no se salva. Amén. Sino que se pierde. ¿Y qué se pierde? El alma. ¿Y qué es el alma? ¿Qué es el alma, verdad? Yo le dejo el micrófono aquí a mi hermano, al hermano Mario, al hermano Steven, hermano Alex. ¿Qué es el alma? El alma es algo, bueno, ya hablamos un poco del corazón, ¿sí se acuerdan? El alma es usted es esa parte, es lo que es usted, es su esencia.
lo que piensa, lo que, ¿cierto? Ahora sigamos con esto. Muchos dicen, no, pero es que yo cometo pecados pequeños, esos pecados grandes no, ¿sí? Alguien dirá que no, es que los pecados que son graves y hay otros, aunque hay pecados de muerte, que en algún momento lo veremos, pero le quiero decir, todos los pecados, excepto el pecado de la, ayúdeme en que hoy estoy lento, la blasfemia al Espíritu Santo, ¿cierto? Y del resto, los pecados son iguales, es más, hasta ese es un pecado. Y vienen a estar dentro de todos los pecados, los cuales traen condenación, ¿sí? Y los cuales requieren un juicio y una sentencia. Por ejemplo, en la tierra dicen, usted está sentenciado a muerte. Está sentenciado de por vida, está sentenciado a 10 años de cárcel. Pero en el juicio final no van a haber sentencias de 1 año, o de 10 años, o de 100, no. Sentencias por la eternidad. O sea, ya no hay oportunidad. Ah, es que yo trabajo y ahí me voy salvando, ahí me van rebajando. No, ya no hay oportunidad. ¿Sí? Por eso, cuando alguien comete un pecado, un delito, le cae el peso de la ley encima, todo el peso de la ley, porque cometió un solo pecado. Alguien, ay, pero es que yo solo era mentiroso, pero yo no mataba, pero solo por ser mentiroso, entonces será juzgado, porque será juzgado por la desobediencia y por la falta de autoridad, del principio de autoridad que hablamos. Alguien dice, pero es que yo no soy pecador. ¿A usted le ha pasado? No, es que yo no soy pecador, eso vaya a la cárcel, vaya por allá, porque así es la gente, así es. Cuando en la cárcel también hay hermanos, ¿cierto? También hacen cultos y bautizan. Estos días van a bautizar 7 hermanos en Bellavista, creo que esta semana, ¿cierto? El 5, el 25, van a bautizar 7 hermanos en Bellavista, ¿sí? Por eso alguien dice, no, eso no es para mí, como decía una señora, es que yo nunca he pecado. Pero en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Cómo dice? Eclesiastés 7:20, que haga él, si no saben, hágale y dígale, y si se equivocan, pues bueno, no es problema. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga él y nunca peque. Usted puede ser, mejor dicho, no hay justo. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Hermana Luz María, Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir? ¿Quién podrá decir qué? ¿Y qué más? ¿Quién podrá decir eso? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Nadie puede decir eso. Porque leímos el primer versículo que fue, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? Y entonces ese virus, ¿qué? Si todos tienen el virus, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la solución? Y la noticia es que la solución, la medicina, el remedio para el virus mortal del pecado se llama Jesucristo. Él es la solución al pecado. Amén. Bueno, démosle ese aplauso al Señor y dígale, gracias, Dios mío. Gracias por mostrarnos. Aleluya. ¿Cierto? Esa es la solución, es el Señor Jesucristo. Esa es la solución, ¿cierto? Porque es que el problema el virus del hombre es el pecado y trae la muerte. Por cuanto todos pecaron. Y como leímos la segunda 6:23,
Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya voy a ir ya terminando, ¿listo? O ya voy a terminar. Por eso, el pecado trae 3 muertes, ¿sí? Porque por medio del pecado vino la primera muerte, que fue, ¿cuál? Espiritual, ¿cierto? Es decir, el hombre ya vino a estar muerto espiritualmente. Es decir, que ya el espíritu del hombre ya no tenía una conexión directa con Dios. Por eso, vea, a veces, digámoslo, conceptualizamos a Dios, ¿sí? Entonces queremos como decir, es que Dios se siente aquí, o aquí, o aquí, ¿cierto? Pero Dios, y por eso muchas veces hay personas que no han recibido el Espíritu Santo, no han hablado en nuevas lenguas, porque han conceptualizado tanto a Dios que no permiten que Él tome el control de su vida. Entonces, por eso a Dios, ¿usted dónde siente a Dios? Usted dice en todo, ¿cierto? Pero ¿dónde se conecta Dios con usted? Bueno, yo tengo la mano en la cabeza solamente. ¿Dónde? Eso, por ahí está todo, ¿cierto? En el Espíritu. Por eso Él vino a darnos vida. Cuando alguien nace de nuevo, no es que el cuerpo nazca de nuevo, no es el cuerpo, ¿cierto? Sino que es el Espíritu que nace y hay vida espiritual. Señor Jesús, vea eso. Bendito el Señor. Se nos entraron aquí. Ah, tan bonitos los niños. 2, la primera muerte es espiritual. La segunda muerte, ¿cuál es? Pensemos en Adán y Eva. ¿Cuál es la segunda muerte? Esa es, muy bien, muy bien. La física. Luego viene él y casi, creo que fueron 900 años. ¿Alguien recuerda cuántos años vivió Adán? 900 me parece. Y si no, me dicen. ¿Sí? Bueno, 900 y unos meses. Bueno, entonces 995. Bueno, entonces él luego viene y muere el cuerpo. Es que, hermano, el ser humano no fue creado para morirse. ¿900 cuánto? 930 años. Dice el hermano Google. 930 años, ¿cierto? Pero el hombre, y no sabemos cuánto tiempo vivió Adán y Eva en el huerto, o en el huerto no, en el paraíso, ¿cierto? ¿O usted sabe cuántos años vivió? Puede haber vivido muchos, no sé, 100, 1000, 100,000, ¿cierto? No sabemos. Pero el hombre no fue, por eso, hermano, el hombre está desesperado. Y por eso cuando uno ve una película de Superman, uno se emociona. Uno, es que Superman, un hombre fuerte, un hombre que no le entran las balas. ¿Por qué? Porque eso es lo que el hombre perdió. La mujer que perdió, Señor, yo a veces veo por ahí alguien que se hace esa cirugía. En estos días vi que una mujer le hizo una cirugía y tenía esto cosido aquí, como que le estiraron la cara así y le sacaron un pedazo de piel, yo no sé cuánto. Y entonces, eso se cuenta con qué, metros cuadrados. Oiga, y eso, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto? Porque no quieren perder la juventud. El hombre siempre busca lo que perdió, ¿cierto? Y esa muerte física la vivimos todos los días. Todos los días se mueren células en nuestro cuerpo, ¿cierto? Antes los seres humanos, la abuela de mi esposa vivió 106 años. Y es de las últimas, yo creo que ustedes no. De pronto yo sí. No, ¿por qué? Porque ya todo ha cambiado. Dicen que en unos años
Posiblemente a los 70 años ya vamos a ser muy ancianos. Ahora nuestro hermano tiene 80 años y es un roble, pero en unos años, tener 80 años ya va a ser muy longevos. ¿Sí? Y cada vez es menos el tiempo, vivimos menos tiempo, porque el virus trajo muerte espiritual, pero muerte física. Y la tercera muerte es ¿cuál? La muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Es la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Ya el juicio final. Por eso termino diciendo, Moisés, en el tiempo de Moisés, para poder como haber una remisión de los pecados o un perdón de los pecados, habían unos por medio de ofrendas, otros por medio de castigos, pero habían 35 pecados que tenían que recibir la muerte, ¿cierto? Y recibían la muerte era para tener el escarmiento para las otras personas, para quitarlos del pueblo y para hacer justicia para con Dios. Pero siempre ha habido un sacrificio de un animal para expiar los pecados. Es decir, es necesario que se derrame sangre desde el principio para que haya una remisión de los pecados. Por eso se ponían en la sangre los dinteles, porque cuando llegaba en la Pascua, en esa primera Pascua, la muerte, entonces encontraba la sangre de que alguien ya había muerto por ellos y era un cordero. Por eso la solución a este virus es la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario, que derramó su sangre por nosotros y se puso en nuestro lugar. Amén. Démosle ese aplauso de agradecimiento a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por eso tenemos que seguir buscando a Dios, hermano. La solución es el Señor Jesucristo. Alguien dirá, es que estoy triste o estoy... Alguien dirá que estoy en momentos difíciles y más bien me voy a beber. No, la solución no es beber. La solución es buscar al Señor Jesús. ¿Cierto? Porque nosotros buscamos la solución en muchas partes y no la encontramos. La solución del pecado no se halla ni en las chicas de la vida fácil, ni en los chicos de la vida fácil. No se halla ni en la mentira, ni en el suicidio se halla. Que muchos, yo una vez le preguntaba, hermano Gabriel Brochero, yo a él le preguntaba cosas así complicadas, que para mí eran complicadas. Y yo a veces le preguntaba a varias personas, pero el pecado del suicidio, si Dios perdonó los pecados, entonces Dios perdonó el pecado del suicidio. Y esa pregunta yo me la tenía ahí, pero porque entonces si ese pecado se perdonó, entonces la gente se suicida. Y así pues, y yo le preguntaba a varias personas y no me respondían. Yo soy muy preguntón y muy inquieto y por eso me gusta que me pregunten. Porque yo soy así, no puedo juzgar a nadie si es preguntón. Y ya hasta que él me dio la respuesta que era, me dijo, qué pena, mano, le coge el micrófono. Sí, bueno. Le pongo aquí el... Pero el pecado, ¿sabe qué me respondió el hermano? Me dijo, es que ese pecado para ser perdonado, tendría que ser confesado. Pero como no hay tiempo de confesarlo, a no ser de que sea un intento de suicidio o algo así, pero
no hay tiempo de confesarlo, entonces no es perdonado. Porque es necesario confesar a Dios, no al hombre, confesarle a Dios los pecados y arrepentirse de los pecados. Por eso la hermana predicadora el martes decía, hay pecados, como dice el salmista, que no son ocultos, que uno no se da cuenta. Es más, uno a veces hasta, uno dice algo y uno, uy, ¿yo por qué dije eso? No, no es así, entonces va a buscar la persona, o ya fue y uno, uy, Señor, ¿qué hice? No caí en cuenta de que estaba diciendo. Hay pecados que son ocultos. Dice el salmista, líbrame, perdóname de esos pecados que me son ocultos. Por eso, hermano, arregle, yo les pido, es que yo no sé, Dios me dio un corazón de pastor y a veces no lo quiero. A veces yo quisiera, Señor, quíteme este corazón de pastor, pero ya me lo dio y Él no me lo quita. ¿Por qué? Porque es necesario. Y yo creo que con el corazón de pastor, les digo a ustedes, todos los días arreglen su situación con Dios. Todos los días. Ay, pero es que yo soy el líder de jóvenes, la líder de Dorcas, el líder de aplausos, no importa. Que usted sea el líder de lo que sea. Es más, puede ser el pastor, el presidente de la iglesia, pero todos los días tiene que arreglar su situación con Dios. Todos los días, Señor, perdón, Señor, si te he fallado, si le he fallado a alguien. Sí, siempre reconociendo, porque cuando nosotros reconocemos, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Vamos a orar con hermano Carlos Mario. Hagamos una oración y usted hable con Dios y dígale, Señor, si yo te he fallado o si alguien sabe que le ha fallado a Dios, pues confiéselo delante de Dios y hable con Dios ahí por un momento y no permita que pase un día, que pase una semana sin usted arreglar su situación con Dios. No lo permita, porque sabe que lo que quiere el enemigo quiere es eso, quiere es que usted no hable con Dios, que usted no se comunique con Dios. Entonces hablemos con Dios en esta hora. Y ahí también en la casa donde alguien está, alguien ahí en el hogar, cierre sus ojos y hable con Dios y dígale, Señor, primero que todo creo que hay que agradecerle a Dios porque nos ha librado de este virus que nos estaba matando, que nos tenía muertos, que estaba destruyendo nuestro ser. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque me has librado del pecado. Y comparto, Señor, las palabras de mi hermano Steven, Señor, que esta semana, Señor, cuando me dijo que siente una paz en su corazón, comparto, Señor, esas palabras, porque cuando estoy a paz contigo, todos los días, Señor, esa paz traspasará cualquier circunstancia. Y comprendo, Señor, a Pablo cuando decía, Señor, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es la paz, Señor, de haber sido sanos y libres del pecado, Señor. Yo te pido, Dios, como pastor de esta congregación, inspírame cada día para enseñar a tu iglesia, para alimentarles, Señor, y que sean unas ovejas fuertes, Señor, unas ovejas doctrinalmente fuertes, Dios, que cuando llegue la tentación sepan que el pecado les destruye y sepan tomar la decisión adecuada hacia ti, Señor, para que esta paz y este gozo que hay en nuestro corazón por el perdón, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, ese resultado, Señor, no se vaya de nuestras vidas.
porque preferiríamos, Señor, quizás quedarnos sin el trabajo, quizás quedarnos sin amigos, quizás quedarnos, Señor, sin personas que ahora están con nosotros, quedarnos sin todo lo que sea, pero que no nos falte tu paz, que no nos falte tu presencia en nuestro corazón. Oh Dios, ayúdanos cada día. Yo te lo pido, Dios. Clamo, Señor, por estos jóvenes, por estas madres de familia, por estos adolescentes, estos padres de familia, Señor. Bendice cada día, Señor. Yo te lo pido, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús en esta hora.